Hola amigos, bienvenidos a esta edición sabatina del Portal del Villegas que hemos dedicado siempre a, a temas distintos a la contingencia. Sí, voy a hacer una pequeña excepción de un minuto o dos para eh, darle mis condolencias al Cuerpo de Carabineros por haber perdido un funcionario que resultó en la zona que ya saben, herido de bala y murió a consecuencias de eso. Mis condolencias a la familia de ese carabinero. Imagino que el gobierno va a decir que va a buscar a los responsables para llevarlos a la justicia y que con eso va a terminar el asunto, como es ya costumbre en nuestro país. Esto suma y sigue y va a empeorar. Dicho eso, entro en materia. Filosofar parece una actividad muy ajena a la vida cotidiana, muy ajena a nuestros intereses, ardua, una cosa propia de profesionales, de gente muy inteligente o muy cerebral, una actividad económica, algo que uno asocia quizá con nombres de grandes filósofos, algo ajeno, algo distante, algo que no nos compete. Y sin embargo, si uno lo piensa un poquito, o sea, si filosofa un poquito, salta a la vista que el hacerse preguntas sobre el fondo de las cosas, sobre el por qué y no el cómo necesariamente, sino que el por qué, el estar un poquito asombrado ante cómo es todo, cómo son las cosas, es una actividad natural y tan natural es que los niños en forma natural hacen ese tipo de preguntas y están en ese tipo de postura ante las cosas que se presentan ante sus ojos. El niño está permanentemente, y uno lo ve incluso en niñitos de 3 años, y casi se llega a ser fastidioso ante todo lo que ocurre, ante todo lo que uno dice, ante todo lo que sucede ante sus ojos. Dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros nos hicimos también esas preguntas. ¿Quién de ustedes alguna vez no se hizo la simple pregunta, ¿por qué yo soy yo y no soy otro? No soy mi hermano o mi papá. ¿Por qué yo soy yo? Por ejemplo. Otra pregunta que nos hemos hecho todos cuando éramos niños en algún momento era, ¿por qué existen cosas, existe algo, existe el mundo, en vez de que no existiera nada? Y otras muchas preguntas que no recuerdo, porque uno olvida todo eso, olvida las preguntas y olvida el preguntar, olvida hacer la pregunta del por qué, el por qué de fondo, no el por qué tratando en el fondo, tratando de saber cuál es la causa inmediata de algo, sino que el por qué de fondo. Es natural. Y es natural en el niño además porque en el niño hay una serie de situaciones que no han ocurrido todavía y que le ocurren a la persona un poco mayor. En primer lugar, el niño, por definición, es alguien que experimenta muchas cosas por primera vez. Siempre hay una primera vez para todo y son los niños los que los experimentan. Y esa primera vez se presenta ante los ojos del niño sin todavía, porque es niño y no ha aprendido las rutinas, las respuestas de cliché, se presenta en forma desnuda. No viene acompañada automáticamente de un montón de explicaciones, de verbalizaciones, sino que se presenta desnudamente y produce asombro, produce extrañeza, produce pasmo. O, si ustedes creen que estoy exagerando, produce ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? No sé. Probablemente el niño ni siquiera hace estas verbalizaciones, simplemente se queda mirando esta cosa nueva con una mirada interrogadora donde están todas las palabras que yo he expuesto sin que el chico probablemente tenga conciencia. Quizás a veces pregunta por qué y otras veces se queda callado. Pero con el paso de los años esa manera de ver el mundo va pasando porque ya esa experiencia la tuvimos por segunda vez, por tercera vez, por enésima vez y empiezan a venir asociadas a explicaciones
buenas o malas, pero explicaciones ya preconfeccionadas para nosotros, o aunque no vengan con ninguna explicación, como ya la estamos viendo por enésima vez, ya no nos asombra, lo damos como un hecho, como una cosa que está ahí, como una cosa natural respecto a la cual uno no se hace ninguna pregunta. Entonces, y con los años, esa mirada, ese pasmo, ese asombro, va siendo cubierto por una capa cada vez más gruesa como un emplasto, constituido por las rutinas de la vida, que ya nos hacen ver todas las cosas como algo ya visto, por las explicaciones estándar, convencionales sobre todo, porque sencillamente no miramos las cosas ya como el niño, no solamente no las miramos por primera vez, sino que ya no las miramos de ninguna manera. Estamos sumidos en la rutina de todos los días. La rutina laboral, las rutinas de todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pueden ser el trabajo, los estudios, la vida cotidiana común y corriente en la casa. Luego, en muchas ocasiones, mucha gente, quizás la inmensa mayoría, fuera de eso, fuera de esta especie de anestesia que produce la rutina, viene la anestesia artificial de los medios de entretención. ¿Cuántos nos llegan a su casa y automáticamente prenden el televisor? O se enchufan a internet. Lo mismo al final de cuentas. Entonces, uno ya no se hace preguntas, ¿no? De adulto. Las preguntas esenciales del por qué. Uno ya no se asombra de nada. Como si ya supiéramos de qué tratan las cosas, aunque en realidad no sabemos en absoluto de qué tratan las cosas. A lo más creemos saberlo porque hemos hecho nuestras algunas explicaciones en algún momento, y luego incluso las explicaciones las olvidamos. Ya no miramos algo y decimos, no, si yo sé en qué consiste esto, sino que sencillamente hasta esa explicación rutinaria la olvidamos. Simplemente no nos preguntamos nada, no nos damos ninguna explicación, seguimos cascando. Y en esta rutina laboral, de estudio, de todo, nos movemos como en una especie de sueño, como en un sueño, pero un sueño que cree que es real. Y yo creo que todos ustedes, como yo, han tenido la experiencia, al menos una vez que sea, de un sueño en que la sensación de realidad es más allá de lo real del sueño mismo, porque en el sueño uno lo sueña sin preguntarse nada. Es un sueño nomás, un poco como vivimos. Pero hay algunos sueños en que, quizás porque nos gusta mucho el sueño, y en el medio de ese sueño, nosotros, el personaje del sueño, tiene la sensación que esta cosa tan grata que está teniendo, que está experimentando en el sueño, es un sueño nomás. Y entonces uno empieza como a tocar las cosas del sueño que nos rodean, como tratando de constatar de esa manera que son reales, o tratando de sujetarlas para que sigan siendo reales. Es una cosa muy curiosa. Y la sospecha de que estamos en medio de un sueño se hace cada vez más grande, más fuerte. Y mientras más fuerte se hace, y por lo tanto esta cosa maravillosa que estamos disfrutando en el sueño, se empieza a tambalear y no queremos, entonces con mayor intensidad tratamos de comprobar que estamos en el mundo real. Yo tuve esa sensación una vez soñando que estaba en París. Yo he estado muchas veces en París, pero este era un sueño de que estaba en París. Y es una ciudad que me gusta mucho, por supuesto, como a todo el mundo. Y me acuerdo que estaba en el borde del Sena, mirando el río, y me empezó a invadir esta sensación, no, esto no es uno de los viajes que he tenido o que pueda tener en el futuro, esto es un sueño. Y para tratar de constatar, para tratar de probarme a mí mismo que no era un sueño, me acuerdo que pasaba la mano sobre la superficie del murito que está al lado del camino que va bordeando el río, llamémoslo la baranda si ustedes quieren, y sentía en mi mano lo que siento ahora, una sensación de cosa real, de materia. Pero igual me desperté, digamos.
Y en la vida real ahora, despertemos de este sueño que les estoy contando. eh, Esta realidad, este catálogo de cosas que nos rodean, también uno le puede pasar la mano y sentir que es real, y eso no lo hace más real, no le da más consistencia, y otras veces ni siquiera nos hacemos esa pregunta, como los sueños normales, que no nos estamos preguntando si esto es real o no es real, quisiera que sea real, parece que no es real, sino que lo soñamos. O sea, ni siquiera tenemos esa duda. Y un poco así es la vida cotidiana, y por lo tanto el filosofar. Empezamos, si alguien nos pregunta qué crees tú que es filosofar, o cómo será ser filósofo, pensamos, como les digo, que es un asunto que no nos compete, que es un asunto que llevan a cabo unos señores, un caballero que se llama Aristóteles, el profesor de filosofía quizás de la universidad o del colegio, algo que no nos toca, algo irreal incluso, unas especulaciones que no tienen contacto con la realidad, como si la realidad fuera esta rutina de todos los días. Y preguntarse en qué consiste el por qué fuera lo irreal, o sea, invertimos completamente las cosas. Antes de continuar, permítame partir con algo bastante real, y es que yo me debo también a mis auspiciadores para mantener este programa, y quiero partir con Bomboni, esta firma familiar que produce unos exquisitos bombones de acuerdo a recetas croatas, ellos son una familia croata, y que ahora están presentando sus bombones en esta nueva caja. Ustedes se acuerdan de no sé si están las dos vigentes, pero ahora me llegó esta, pero en realidad importa re poco la caja. Los bombones son muy ricos. No la voy a abrir ahora y comerme uno, porque ya me retaron de que no se come. Siempre hay alguien que lo reta a uno por algún motivo. No se come frente a las cámaras, eso es muy feo. Así que me dejaron un poquito traumado, y por lo menos en este programa no voy a comer un bombón, quizás el próximo. Son muy ricos, estimados amigos, los datos están a mi izquierda. Ustedes se ponen en contacto con esta empresita familiar que hace estos chocolates exquisitos, rellenos, y se los van a llevar a la casa, como me los traen a mí. Bomboni. El chocolate no solo es un excelente alimento energizante, sino que levanta el ánimo. Tiene endomorfinas, creo, o algún tipo de productos que producen un pequeño jale muy grato, sin que uno se convierta en un adicto. Bueno, hay gente adicta al chocolate, pero por supuesto eso es otra historia. Y les recuerdo, estimados, este libro de Ulises Caravantes, desde los valles transversales a los canales australes, que trata de algunos episodios, especialmente de unas revoluciones que hubo en el norte de Chile el año 1859, y de la cual él tiene una enorme cantidad de antecedentes, más de los que aparecen en los libros de texto convencionales de historia de Chile, porque resulta que la familia de Ulises vivía en el norte en esa época, y como mucha gente educada de esa época, llevaban un diario. Escribían lo que pasaba a su alrededor. No se imaginan ustedes la cantidad de historiadores que, yo creo que todos los historiadores, una de las fuentes que utilizan es estos diarios escritos por cualquier persona, memorias, que dan un atisbo de cómo la historia no solo es algo que ocurre en la estratosfera de los políticos, los grandes militares, las grandes decisiones, sino que ocurre en la calle, en las casas, en la gente normal, que vive las cosas de cierta manera. Uno aprende las costumbres de una época, cómo la gente se lavaba o comía, o a qué hora almorzaba, millones de cosas que nos dan un cuadro completo de una época gracias a estas memorias, a estos escritos de personas comunes y corrientes. El libro de Caravantes usted lo consigue simplemente mandándole un mail a Ulises, a ucaravantes@gmail.com. Pregúntele cómo comprarlo, cómo se hace, cómo lo recibe, cómo lo paga, etcétera, con el propio autor. Y para completar este bloque, les recuerdo, amigos, el ajedrez. El ajedrez, que es el gran entrenamiento mental para los viejos, para que no nos pongamos lesos, y el gran formador mental para los niños, para que se pongan inteligentes. En el sitio espacioajedrez.com usted va a encontrar una caja con el tablero y las piezas, muy bien hechas las dos cosas, de muy buena calidad, más un manual muy bonito, muy legible para las personas que no saben, especialmente los niños que no saben las reglas del ajedrez, que por lo demás son muy sencillas. Van a encontrar además una licencia
para entrar al espacioajedrez.com, donde hay un montón de cosas súper entretenidas. Fuera de eso le van a mandar 2 licencias por mail. Y lo mismo ocurre con el otro producto, que es el reloj digital para jugar contra el tiempo, con tiempo, porque un juego que no tiene límite de tiempo no tiene sentido, ¿no es cierto? Y también tiene 3 licencias. También tiene 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Continúo entonces diciendo que uno en la vida normal, como adulto, olvidado ya del asombro, olvidado del porqué y confundiendo la rutina de todos los días con algo como la realidad propiamente tal, mientras que lo otro son especulaciones fantasiosas, esto de los filósofos que están hablando. De vez en cuando un evento traumático nos saca de este sueño, como que alguien está durmiendo y lo sacuden para despertarlo. Ya no hay hoy en día esos funerales que yo alcancé a conocer de chico, de niño, de jovencito, de adolescente, en que el proceso era bastante prolongado, había un velorio, el cuerpo del difunto estaba en la casa donde había muerto 2 o 3 días a veces, y iba gente y había un bufete. Ustedes lo ven todavía en Estados Unidos, todavía se usa un poco eso. O había un bufete, llegaba la gente, se iban, llegaban otros. Hoy en día despachan al muerto lo más rápido posible a una iglesia, así como para deshacerse del cuerpo lo antes posible. No hay velorio en realidad ya. No hay velorio. Bueno, yo cuando de niño estuve en algunos velorios y notaba no solo pena en las personas que iban, que efectivamente la sentían, sino que una expresión de ensimismamiento mental, como si, me parecía a mí, y creo que ocurre, como si en ese momento, al ver este hecho tan brutal que es la muerte, ver el hecho tan brutal de alguien que uno conoció lleno de vida, moviéndose, haciendo cosas, convertido en un cuerpo rígido, inmóvil, frío, produce una sensación que nos lleva a despertar de este sueño y a empezar a hacernos otra vez preguntas. Preguntas que pueden tomar otra forma. Preguntas del tipo, ¿por qué él cuando era tan joven, por ejemplo? ¿Por qué se muere él? ¿O por qué se murió él que era un hombre o una mujer tan buena o bueno? Mientras que aquí mismo estoy viendo en el velorio un canalla, un sinvergüenza. Está rozagante, incluso haciendo chistes en un rincón y comiendo como carretonero. Y en las tragedias, en los accidentes, la misma cosa. Incluso los creyentes a veces se maldicen a su Dios y dicen, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permite el mal? Permite el mal, que ocurran cosas terribles a gente buena, mientras los malos están muertos de la risa. Y esas son preguntas del tipo, ¿por qué? En esos traumas, en esas situaciones que nos sacan brutalmente de la rutina, despertamos y nos volvemos a convertir en niños, pero en unos niños más envejecidos, que se hacen la pregunta de otra forma. No ya con ese asombro, a veces encantado, con que ese niño mira por primera vez el mar, por ejemplo, sino que con el horror, más bien, de lo que puede ser la vida. Pero finalmente está el porqué presente. Vamos a la raíz de las cosas. Existe la muerte. O sea, la vida que parece tan real, que parece una cuestión, se desintegra. O sea, se convierte en nada, nos convertimos en nada. ¿Cómo es posible eso? E incluso los que creen que uno no se convierte en nada porque hay una cosa llamada alma, espíritu, que se va volando como por un tubo a otro mundo, a un mundo distinto. A veces pienso que el creyente hace un esfuerzo para creer eso, pero que está siempre presente la duda de que no hay tal cosa, de que uno simplemente desaparece total y completamente. Así que se nos empuja a la fuerza a las preguntas infantiles. La vida nos empuja de vez en cuando a eso. El por qué aparece de nuevo, a veces después de mucho tiempo. Ahora, saliendo de esta cosa trágica de funerales, tragedias, etc., ¿qué sentido, se podrán ustedes decir, tiene cuando no está pasando nada especial, cuando uno está en medio de la vida cotidiana, cuando los días se deslizan sin que uno casi se dé cuenta? Los días, las semanas, los meses, los años.
pasan los años, 10 años, y uno se pregunta, ¿cómo? Bueno, en parte porque no pensamos mucho en la raíz de nada, y estamos en una especie de sueño, por lo tanto, como ocurre con los sueños, que duran unos instantes, y sin embargo, hemos estado durmiendo por horas. Una cosa muy rara, los tiempos del sueño y los tiempos del cuerpo durmiendo. Son cosas distintas, ¿no es verdad? Yo creo que cuando uno recupera sin necesidad de una tragedia por medio, esa mirada de asombro, esa mirada del porqué, esa mirada de la pregunta radical, cuando uno recupera ese nivel de percatas, de no estar bajo esta cataplasma de rutinas, de frases hechas, etc., yo creo que uno eleva el nivel de percatación de esa vida cotidiana. La entiende mejor. Cuando uno empieza a preguntarse de verdad, en el transcurso de la vida, por el por qué y no por el cómo, se revelan muchas cosas. Y el preguntarse por el por qué, hasta de las cosas más insignificantes, es una actitud, un modo de comportamiento que, como toda cosa, resulta de una práctica. Personalmente, y perdonen que ponga mi ejemplo porque no conozco a otra persona para ponerla de ejemplo, pero me imagino que hay muchos de ustedes que están en la misma. Yo no sé por qué en algún momento de mi niñez, probablemente para combatir la lata o cualquier cosa, me daba la tarea de preguntarme por qué por las cosas más nimias, cotidianas e insignificantes del mundo. Y me lo daba como una tarea en el proceso de caminar desde mi casa, yo vivía en esa época en el centro, al colegio San Agustín, que estaba también en el centro de Agustinas Conectado. Unas 8 o 10 cuadras o una cosa así, unos 10, 15 minutos de caminata o un poco más, y entonces me daba una tarea, ¿sí? para no ir simplemente divagando, fantaseando. Y podía hacer cualquier cosa. ¿Por qué tal cosa es así y por qué tal otra es asá? Y de las millones de cosas que me daba de tarea, me acuerdo de algunas. ¿Por qué me acuerdo de esas y no me acuerdo de otras? Da lo mismo. Ustedes saben, todos sabemos que los recuerdos son bien gratuitos. Uno tiene a menudo los más vívidos recuerdos de cosas insignificantes y ha olvidado completamente otros que en teoría son mucho más importantes. ¿Por qué es así? Es así. Y yo me acuerdo una vez estaba viajando en tren a Valparaíso. En esa época de cabro uno viajaba en tren, no teníamos auto, casi nadie tenía auto y no viajábamos en micro. Nos íbamos en el tren. Y alguna vez me llamó la atención una cosa que había visto ya alguna vez o dos y de pronto me saltó como algo un poco asombroso. De repente veía a dos señoras, podía ser mi mamá con su mamá o podía ser dos señoras del asiento al lado, que se ponían a cuchichear y acto seguido se iban juntas al baño del tren. Y lo encontraba raro porque ¿por qué iban juntas a un lugar además tan pequeño como es el baño de un tren? No sé si ustedes viajaron en tren alguna vez, pero los baños eran una cosa, un espacio minúsculo. Había un lavatorio y una taza. Eso era todo. Y la puerta, por supuesto. Y me dediqué a pensar todo el viaje, hasta que llegamos al paraíso, ¿por qué? ¿Por qué dos personas cuchichean y se van al baño de este porte juntas? Y me dio una explicación que luego con los años, ya bueno, ahora han cambiado las costumbres, hay gente más desenfadada con este tipo de cuestiones, pero en esa época todo lo relacionado con las funciones físicas, especialmente para las damas, era algo embarazoso, era algo vergonzoso. Entonces creí descubrir la razón. Y la razón era, me dije, de que yendo dos al baño no se sabe cuál de las dos personas efectivamente va a cumplir esa función fisiológica. Se genera una especie de anonimato en miniatura y se sienten más cómodos. Miren, ¿qué importancia tendría eso? No importa, pero me entretuve todo el camino. Y después, curiosamente, con los años, ese llamémoslo entre comillas, descubrimiento infantil,
lo asocié con otros descubrimientos de más adultos respecto a la conducta de las personas y me sirvió para entender algunas cosas un poco más importantes que esa en cuanto a la conducta de las personas. ¿Por qué hacen ciertas cosas en grupo en vez de hacerlas solas cuando podrían hacerlas solas? ¿Qué mecanismos funcionan? Bueno, da lo mismo. El hecho es que me acostumbré a hacer eso. Eso no me convirtió en filósofo, ni mucho menos. Uno no se convierte en filósofo por estar alerta ante los eventos a nuestro alrededor, ya sean insignificantes como el que les conté, o significantes. Pero estar alerta ante los hechos, y sobre todo y especialmente hoy en día, estar alerta ante lo que se nos dice, ante la comunicación, repleta a veces de mentiras conscientemente preparadas, eso que llaman las fake news hoy en día, o simplemente versiones sobre las cosas que se han convertido en clichés que todo el mundo, sin ninguna intención malévola de mentir o engañar, repiten y transmiten, y que pueden ser completamente falsas, completamente equivocadas. Entonces uno se pone, cuando se acostumbra a este ejercicio de no aceptar así como así las cosas, sino que preguntarse el por qué, de echarles una segunda mirada. Eso nos permite evitar montones de trampas, nos permite caer en engaño, no caer en engaño, nos permite no caer en conductas que no tienen un fundamento lógico, racional. Nos permiten estar más alerta, sin que eso nos convierta en filósofo, entendiendo como filósofo a un profesional que se dedica no solo a estar alerta, sino que a crear un sistema donde él o ella explica su visión o desarrolla su visión del mundo desde los fundamentos ontológicos hasta el mundo de los fenómenos y cómo es que aprendemos o entendemos ese mundo, si es que lo entendemos, y ahí están los sistemas, N sistemas, realistas, idealistas, la crítica a la razón pura de Kant, millones de cosas. Tampoco necesitamos aprender los sistemas de otros. O sea, no necesitamos para tener una postura filosófica, una postura de preguntar el porqué de las cosas, el aprendernos el sistema de Aristóteles, el de Platón, el de fulano, el de Mengano. No necesitamos. Eso no nos convierte en filósofos, eso nos convierte en profesores de filosofía, para transmitirle a otros lo que pensaron otros. Más vale pensar uno por su cuenta, simplemente. Y no estudiar a un filósofo para aceptar, porque simplemente fue el primer filósofo que leímos o el que nos pareció más entretenido, aceptar de buenas a primeras y ponernos como un cerebro postizo lo que pensó ese filósofo, y a partir de ahí empezar a explicar por qué eso no hace otra cosa que sustituir los clichés inarticulados que giran por todos lados por un sistema articulado, pero que en los dos casos no es nuestro. Tenemos que estar más alertas simplemente. Y eso produce un montón de beneficios en el sentido que uno entiende mejor las cosas. Si uno está alerta, si uno no deja que las cosas pasen simplemente así, si uno no llega y acepta la primera versión que escuchó o que leyó, uno actúa de forma más racional. Y uno hace de vez en cuando hasta descubrimiento, como ese descubrimiento que hice de niño chico, que a lo mejor ya lo habían descubierto, si es que alguien se interesó alguna vez en pensar en una cosa tan insignificante, pero da lo mismo. Fue un descubrimiento para mí de niño ver cómo la gente lleva a cabo conductas que no tienen ninguna razón de ser por una cuestión de imagen. Esa fue la lección que después desarrollé ya de más viejo. Y cómo luego, más viejo todavía, y acumulando más experiencias, me fui dando cuenta que en función de mantener vigente una imagen de sí mismos, las personas son capaces de las conductas más irracionales y hasta ridículas. Y que luego, para darle justificación a esas conductas irracionales y ridículas, crean toda una capa de justificaciones. Y toda esa mazamorra entre conductas ridículas y explicaciones absurdas constituye el contenido mental de muchas personas. Y con esa mazamorra se conducen en la vida y caen de un error en otro. Y esto a partir de ese descubrimiento que estas señoras iban al baño del tren,
juntas para que no se notara cuál lo estaba usando. ¿Cuál se había sentado en el water? ¿Qué cosa más fea, qué cosa más embarazosa era en esos años, especialmente para las damas, el reconocer que como cualquier ser humano tienen que ir al water? Ahora eso ya no sucede, pero me parece, supongo, todavía conservamos algunas decencias respecto a esas cosas, pero me parece que ahí no hay tanto embarazo. Pero en esa época sí. Y en todo caso lo que ha dejado de ser embarazoso ha sido sustituido por otras cosas que parecen embarazosas. Bueno, permítanme ir a otro bloque comercial. Estimados amigos, estamos en la época de los jardines. No se tomen más tiempo en ponerse en contacto con quien les voy a decir, porque ya más adelante se empieza a hacer con más calores y más calores se empieza a hacer más difícil un montón de cosas, plantar, replantar, cambiar de macetero, etc. Yo les sugiero que se pongan en contacto con El Jardinero, todo pegadito, eljardinero.cl, una empresa de Darry Grandi y Simunovich, especialistas en la mantención de jardines. Y mantención de jardines significa no solo que vayan a sustituirlo usted con la manguera a regar, significa mantenerlo bien, significa cambiar de lugar una planta que usted plantó en el lugar equivocado, significa saber dónde y cuándo se poda, y no dejar eso en manos de estos jardineros que son simplemente cortapasto y que agarran esas tijeras y cortan todo lo que se les pone por delante. Significa recibir ideas de qué poner en qué lugar, qué cosa le conviene la sombra, la semisombra o la luz. Le conviene para que su jardín, aunque sea diminuto, sea mucho más hermoso, le saque mucho más partido. Póngase en manos del jardinero, estimados amigos. Esta es una empresa que atiende además a organizaciones como la UNICEF y otras que ustedes están viendo a mi izquierda. Y cualquier cosa que usted necesite hacer si quiere tener un jardín bonito. Claro, si usted es de estas personas que no le interesan las plantas, que su jardín está todo seco, que los árboles no los riega nunca, que todo se secó, bueno, mejor olvídese del jardinero. Si usted es una persona como yo, y como la mayoría de las personas que nos gustan lo verde, que nos gusta ver crecer las plantas, que nos gustan los árboles, eljardinero.cl. Y si usted es una persona que le gusta estar dentro de su casa con el clima que a usted le gusta y no morirse de calor en verano y de frío en invierno, miclimo.com, empresa premiada que le instala por la innovación, premiada por su innovación, que le instala dispositivos extraordinarios que le dan calor en verano, calor en invierno, quiero decir, frescor en invierno, filtro en el aire, frescor en verano y calor en invierno, ya me estoy enredando. Y que le filtran el aire, no hay ruido, gastan muy poca electricidad, están conectados a internet, no hay peligros asociados al uso de combustibles fósiles, no hay ruidos y goteras asociados a los famosos estos aire acondicionados que se instalan en las ventanas. Es lo mejor que hay. Y para las personas del sur de Chile todavía está válida la promoción de los 60 días. Usted compra él o los dispositivos y si a los 60 días no se convenció, lo cual me parece imposible, de lo estupendo que es el sistema, lo devuelve y le devuelven la plata. Todavía está vigente, pero tiene un plazo de vencimiento. Y les quiero recomendar este botellón. Este es un Zaira 2017 de Lof, una viña boutique pequeñita, su producción es limitada, vinos de gran calidad que yo se los puedo recomendar y creo, me puedo considerar que algo entiendo de vino. Mi abuelo materno, don Pedro de Arruy, era enólogo. Era un hombre que ni siquiera necesitaba beber, no bebía mucho vino. Agarraba la copa, hacía así y ya le cantaba a uno la historia completa del vino. Dónde se produjo, de qué año es esto, qué clase es esto, una cosa increíble, una enciclopedia con patas de los vinos. Yo no tanto, pero sí puedo saber cuando un vino es rico o no. Estos son muy ricos. Les recomiendo que se ponga en contacto con Lof y encargue. Eso sí, tiene que ser una caja con 6 botellas como mínimo. Ellos no pueden llevarle a su casa en forma rentable una sola botella. Desde la viña hasta su casa. Absurdo. Se los recomiendo el Lof. Y lo dejo acá a la vista para acordarme de destaparlo esta noche. No sé. 2 cositas más, estimados amigos. Si usted tiene una pyme
como la mía, por ejemplo, diminuta, somos 2 o 3 personas, o 4 en esta aventura, 4. Igual tiene que hacer un montón de trámites y papeleos burocráticos, porque si su empresa es de verdad y no es una cosa así informal, usted tiene que hacer papeles con impuestos internos, montones de cosas. Los contratos con la gente que trabaja con usted, montones de cosas, y eso supone gestión. Y la gestión no es precisamente el fuerte de muchos de nosotros. Para eso está Kame. Kame. Le arrienda un sistema de gestión hecho para pymes, confeccionado para pymes. Lo justo y necesario para que usted gestione bien su pyme. ¿Cuánto cuesta? Hay planes desde 15 UF al año, no al mes, al año. El programa es súper fácil de usar. Usted lo puede tener en cualquier parte, incluso en estos computadores de bolsillo que son los celulares. Usted lleva a la oficina en su bolsillo, por así decirlo. Realmente espectacular, se evita millones de problemas. Cuidado con los problemas con impuestos internos, son muy jodidos, vienen las multas, qué sé yo, millones de cosas. Mejor estar tranquilo haciendo las cosas bien. Kame, señores, kame.cl. Y para quienes quieren recordar sus estudios de música que alguna vez hicieron y luego dejaron botados. O nunca hicieron estudio pero les habría gustado aprender a tocar un instrumento. O siempre les gustó cantar pero saben que no están aprovechando bien las condiciones naturales que usted tiene. Yo les sugiero que entre a la academia, que se ponga en contacto. Voy a darle los datos con más detalle de los que tengo acá. Gigena, estimados amigos. Ustedes ven que soy un despelotado sin remedio. Me van a perdonar. Tengo los papeles. Estoy como esos hombres anclas de la televisión que no pueden dar ni una hora sin ver un papel. Bueno, los datos los están viendo a mi izquierda. ¿Para qué me complico tanto? Gigena es una academia de música que ofrece cursos para guitarra acústica eléctrica, bajo, teclado, puede ser piano, un órgano electrónico de estos que usted tiene en la casa, chiquitito. Canto lírico, popular, voz, si usted simplemente quiere cuidar su voz, porque usted, por ejemplo, es locutor, trabaja o hace exposiciones orales, un poco lo que hago yo aquí. Todo eso lo atiende Gigena, una academia online. Todos estos cursos que le estoy diciendo los va a recibir online, y los cursos online, como se los he dicho infinidad de veces, son mucho más potentes, son mucho más efectivos. Termino el programa haciéndole algunas recomendaciones muy breves, muy pequeñas, muy simples, por si usted de todas maneras le gustaría no solo estar alerta, ponerse a hacerse preguntas sobre las cosas más insignificantes. ¿Por qué la gente usa? Otra de las cosas que me preguntaba niño, ¿por qué la corbata? ¿Por qué se usa corbata? ¿De qué sirve la corbata? ¿Cuándo se empezó a usar corbata? ¿De dónde viene esto de la corbata? ¿Qué significa? Una pregunta importante, filosófica, es ¿qué significan las cosas? ¿A qué vienen? ¿Cuál es el bife? Bueno, no me acuerdo la contestación, eso sí, que tuve cuando me pregunté el tema de la corbata. Pero me daba la impresión que la corbata se parece al ronzal con que uno arrastra a los animales. Y que usar corbata en una oficina era para mí una demostración o una declaración tácita de que uno es obediente, que uno puede ser llevado al cogote. Eso fue, creo, lo que se me ocurrió, cabros chicos, no importa. Pero usted de todas maneras quizás quiera leer algunas cosas que puedan serle útiles, y aquí yo voy a ir a la esencia de la cosa. Voy a recomendarle los siguientes libros, que son muy sencillos, muy entretenidos, y que ayudan a desarrollar además esta actitud de preguntarse por las cosas. Nada más. No se trata de aprender un sistema filosófico, qué es lo que pensaba del mundo Hegel, qué pensaba del mundo Aristóteles, no. Así que primero parto recomendando un libro que quizás usted incluso, por lo menos en mi época era así, lo hicieron estudiar en el currículum de filosofía, si es que existe ese curso todavía en el colegio, que es el Discurso del método de René Descartes. Discurso del método, cómo investigar las cosas. No me he olvidado nunca, lo he leído muchas veces y se me quedó grabado y me ha servido para desarrollar también cuando tengo un problema. Por ejemplo, investigar algún asunto que quiero exponer aquí, el discurso del método. Nunca me he olvidado de uno de los principios de Descartes que decía:
ante un problema complejo, divídalo en sus partes componentes, analice cada una de sus partes componentes y después lo junta en el conjunto, en el total. Discurso del método, un librito muy chiquitito además. Tengo varios ejemplares, como no sé cuántos, varios lenguas, y en todo ello es un librillo chiquitito, no se lo voy a mostrar porque no tiene sentido. ¿Qué les voy a mostrar? Ahora, si quieren entrar en una manera más risueña, sinuosa de preguntarse sobre las cosas de este mundo, lean los ensayos de Montaigne, un autor francés del siglo XVI que fue el creador del concepto de ensayo. Les essais significa los ensayos, y él bautizó esta especie de indagación que él hace, divagatoria, no le importa, parte preguntándose por algo, examinando una cosa y luego pasa a otra, y el viaje es muy placentero. Montaigne. Los ensayos. Hay versiones en todos los idiomas, desde luego en castellano. Recomiendo un librito que se me olvidó mostrárselos acá, pero sé que lo pueden encontrar más o menos, es accesible porque me consta, porque me lo enviaron, hay una edición nueva. Así que ustedes lo pueden buscar en Google. Es Contra Sofistas de Rivano, un filósofo chileno que era profesor de filosofía en el Pedagógico hace millones de años atrás. En algún momento se fue a Suecia y falleció allá. Un hombre realmente interesante. El libro Contra Sofistas es eso, indagar lo que nos están diciendo. Entonces él pone muchos ejemplos de frases hechas que supuestamente nos dicen los sofistas, que serían los especialistas en enredar la perdiz con frases o convencionales o enredosas, y Rivano nos pone en alerta con un montón de ejemplos. Te dicen tal cosa y entonces él examina qué sentido tiene lo que te están diciendo. Ejercicio que también me acostumbré a hacer gracias a Rivano. ¿Qué me están diciendo realmente cuando me dicen de que vamos a aumentar la justicia, tenemos que aumentar la justicia en nuestro país? Sí, pero ¿qué es lo que se entiende por justicia? ¿Qué entienden ellos por justicia? ¿Qué es lo que es justicia realmente? Cosas como esas, súper simple. Rivano, Contra Sofistas. Yo ese libro lo haría parte del currículum de filosofía en los colegios. Sí, señor. Y finalmente, el mismo ejercicio, esto es de indagar qué significan realmente las palabras, las cosas, los conceptos, es lo que hace en todos sus diálogos Platón, los diálogos platónicos. Usted agarra prácticamente cualquier diálogo y siempre más o menos tienen la misma mecánica. Se reúne Platón con unos amigos, se ponen a conversar, salta un tema, una serie de personas, por orden, así en filita, van dando su opinión sobre qué es lo que es la justicia, por ejemplo. Y después de todo eso, Platón agarra esas frases, esas concepciones, las destroza una por su falta de lógica, porque porque son falacias, porque están cayendo en el pecado original de la falacia, que es la petición de principio. O sea, usar para explicar algo lo que hay que explicar, y finalmente llega a su propio desarrollo analítico de qué es lo que es la justicia, por ejemplo. Eso es lo que él llamaba. El personaje que hace estos diálogos no es Platón, es supuestamente Sócrates. Son los diálogos socráticos. Eso es lo que Sócrates, o sea, Platón, llamaba la mayéutica. A lo mejor el propio Sócrates, que fue un personaje real, hablaba de la mayéutica, o sea, hacer nacer la verdad, que está en el fondo, la sabemos, pero hay que sacarla. Así como Miguel Ángel decía que él sacaba una escultura que ya estaba en la piedra, que había que rescatarla, y picando la piedra para que saliera lo que estaba ya adentro. Todas estas cosas, las 4 cosas que les he mencionado, son súper entretenidas. Yo no les voy a recomendar que lean la metafísica de Aristóteles, o que lean, el de ayer sí, ese que las bases de la moral de Schopenhauer sí, porque es muy claro. No se trata de aprender sistemas, qué pensaba sobre el ser y el devenir y la dialéctica Hegel, o qué pensaba Kant acerca de qué es lo que realmente podemos saber, nuestra relación con el mundo, si realmente entendemos cómo es el mundo en sí mismo, o solamente nos construimos un fenómeno a base de nuestro aparato mental. No, estas cosas que les he mencionado son súper transparentes, claras, son breves. Usted, un diálogo de Platón, no tiene que leerse todos los diálogos de Platón.
Tampoco tienen que leerse los contrasofistas de Ribano, todos los ejemplos que pones, cada uno puede ser media página. Los ensayos de Montaigne no tienen que leerlos todos, son muchos, pero ustedes no tienen que leerlos todos, y algunos muy cortitos, otros más largos. Y el discurso del método de Descartes, súper breve, súper claro, transparente. Bueno, es la claridad francesa en estado puro, el pensamiento cartesiano. Y eso sería todo, estimados amigos. Espero que me acompañen mañana, domingo, con Álvaro Sala. Créanme que no tengo la más mínima idea de qué vamos a hablar. Él me sugiere que hablemos de Valparaíso. No sé, seguramente vamos a hablar un poco de Valparaíso también, o mucho. Pero de cine, no sé. Ya lo vamos a discutir con Álvaro, a ver qué les podemos ofrecer. Pero acompáñenos, no nos están acompañando. Y si esto continúa así, bueno, este programa no funciona de maná caído del cielo. Eso es lo que les quiero decir. Cada persona que nos visita significa un aporte para mí. Que a usted no le cuesta nada. Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo entonces mañana domingo. Chao.